Consideremos el subespacio S de R3 que aparece en pantalla. Observa que viene dado por una ecuación cartesiana. Nos piden que calculemos la proyección ortogonal de base S y la distancia del vector 1, 1, 1 a S. Si nos pidieran solo el apartado 2, pues ya hemos hecho ejercicios así, ¿no? Tú sabes que la distancia del 1, 1, 1 a S, esto es la distancia del 1, 1, 1 a la proyección ortogonal en S del vector 1, 1, 1. Entonces, bueno, pues aquí simplemente tendremos que calcular esto y calcular entonces la distancia. Entonces, nosotros anteriormente, para hacer esto, para calcular la proyección ortogonal del 1, 1, 1 en S, pues lo que hacíamos era obtener una base ortonormal de S. Se tiene también una base ortonormal de S ortogonal y entonces esa base de S ortogonal no era necesaria calcularla, ¿vale? Porque si juntamos esas dos bases, pues tenemos que eso es una base ortonormal de R3 y entonces pues obtener las coordenadas de cualquier vector de R3 respecto de esa base es muy sencillo, simplemente tenemos que multiplicar el vector en cuestión por cada uno de los vectores de esa base. Entonces, como la proyección ortogonal es quedarnos con la parte en S, pues simplemente tenemos que multiplicar, en este caso el vector 1, 1, 1, por cada uno de los vectores de la base ortonormal de S, sin necesidad de calcular la parte de S ortogonal. Vale, eso lo podríamos hacer así, pero observa que en este ejercicio tenemos un apartado 1 también, donde nos pide que calculemos la proyección ortogonal de base S, o sea, obtener un endomorfismo. Entonces, bueno, también podremos obtener por el procedimiento anterior este endomorfismo, pues a partir de un x1, x2, x3 genérico y de la misma forma que hemos dicho anteriormente, pero nosotros aquí vamos a hacerlo pues usando matrices de aplicaciones lineales y entonces lo que vamos a hacer es obtener una base de S, después una base de S ortogonal, unirlas, tener una base de R3, que es unión de una base de S con una base de S ortogonal y a partir de ahí pues ya sabemos cuál es la matriz de esa proyección ortogonal respecto de esa base, obtener la expresión analítica de la proyección ortogonal. Y el apartado 2, pues para obtener la proyección ortogonal de 1, 1, 1 en S, pues utilizaremos la expresión analítica de la proyección ortogonal que hemos obtenido en el apartado 1. Entonces lo vamos a hacer así que esto para después. Y vamos ahora al primer apartado y en primer lugar vamos a obtener una base de S. Entonces observa que S viene dado por una ecuación cartesiana, entonces los vectores de S son las soluciones del sistema formado por esa ecuación. Entonces, pues observa que aquí si haces Gauss, como no hay ecuaciones abajo, pues ya hemos terminado. Al terminar Gauss tenemos tres incógnitas, menos una ecuación, luego dos parámetros. Dos parámetros, pues, por ejemplo, empezamos por el final, z igual a alfa y igual a beta. Ya sabes que si no funciona esta asignación, pues tendremos que reasignar. Entonces sustituimos aquí, menos x más y que es beta, menos z que es alfa. Esto sería igual a 0. Y bueno, pasamos al menos x a la otra parte como más x, tendremos beta menos alfa sería igual a x. Entonces, si x y z pertenece a S, x y z, pues esa x, esa y esa z satisfacen esa ecuación y por lo tanto pues tendríamos que tendría esa forma que hemos puesto arriba para valores de alfa y beta. Entonces tenemos que la x sería beta menos alfa, la y es beta y la z es alfa. Y entonces ahora aquí pues vamos a separar esto en vectores, uno solo con beta y otro solo con alfa. Con beta pues tenemos beta 0 más y ahora con alfa menos alfa 0 alfa. Entonces sacamos beta y alfa fuera. Tendremos el primer vector beta que multiplica a 1, 1, 0 más en el segundo vector sacamos alfa que multiplica menos 1, 0, 1. Entonces aquí obtenemos que todo vector de S se expresa como combinación lineal de 1, 1, 0 en menos 1, 0, 1. Por lo tanto, tenemos
que S viene generado por esos vectores, ¿no? Perfecto. Ahora observa que estos dos vectores no son proporcionales. Y como no son proporcionales, pues de aquí obtenemos que son linealmente independientes. Y como son linealmente independientes y generan S, pues tenemos que son una base, constituyen una base de S. El conjunto formado por el vector 1, 1, 0 y el menos 1, 0, 1, esto sería una base de S. Y entonces, bueno, pues vamos a apuntarlo ahí arriba, ya tenemos la base de S, entonces una base de S sería conjunto formado por el vector 1, 1, 0 y el menos 1, 0, 1. Y bueno, ahora voy a borrarlo de abajo, así que si quieres repasarlo pulsa pausa y pasamos entonces a calcular una base de S ortogonal. Borro. Entonces la base de S ortogonal. Hay diferentes formas de obtener esto. Una de ellas, pues S ortogonal, son los vectores de R3, tal que al multiplicarlos por todos los de S te da 0, multiplicarlos con el producto escalar, tal que producto escalar de X y Z por W, por ejemplo, es igual a 0 para todo W perteneciente a S. Pero que multiplicarlos por todos los de S te dé 0, eso es equivalente a que multiplicarlos por todos los de una base de S te dé 0. Eso es consecuencia de que todo vector de S se expresa como combinación lineal de la base. O sea que esto es equivalente a, estos serían los vectores X y Z pertenecientes a R3, tales que al multiplicarlos por los vectores de una base de S te da 0, al multiplicarlos por 1, 1, 0 te da 0 y al multiplicarlos por menos 1, 0, 1 te da 0. Una base, podrías poner un sistema generador, pero claro, si tienes un sistema generador más grande que una base, aquí te saldrán más ecuaciones de las necesarias. Entonces, dales que X y Z por 1, 1, 0, esto te da 0, y X y Z por menos 1, 0, 1, esto te da 0. Esto me ha quedado un poco así, una llave más grande que la otra, pero bueno, da igual. Estos serían los X y Z pertenecientes a R3 y ahora desarrollamos esos productos escalares. X y Z por 1, 1, 0 sería X por 1 más Y por 1 más Z por 0. Eso te queda X más Y igual a 0. Y ahora X y Z por menos 1, 0, 1 sería X por menos 1 más Y por 0 más Z por 1. Que eso te queda menos X más Z igual a 0. Y bueno, entonces tenemos que ser ortogonal, sería el conjunto de las soluciones del sistema este que se forma con estas dos ecuaciones. Entonces lo resolvemos, por ejemplo, por Gauss. Tenemos la primera ecuación, 1x más 1y más 0z igual a 0. La segunda ecuación, menos 1x más 0y más 1z igual a 0. Entonces, fíjate que en la parte izquierda, esta es una matriz por bloques, en el bloque de la izquierda, pues las filas son los vectores que tenemos de la base de S. Curioso, curioso no. Después, en algún otro ejemplo, razonaremos de otra forma para el cálculo de S ortogonal. Bueno, ahora hacemos ceros, ¿qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con menos 1 nos dé 0? Claramente 1. Hacemos 1 por la primera fila más la segunda fila. Y entonces esto es muy sencillo, ¿no? La primera fila es la que hace 0, la copiamos. Y la segunda fila la sustituimos por 1 por la primera fila más la segunda fila. O sea, sumamos la primera fila en la segunda fila. 1 menos 1, 0. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. Y 0 más 0, 0. ¿Vale? Entonces el sistema que define ese ortogonal es equivalente al sistema que se obtiene de esta matriz. Tendríamos el sistema, pues, vamos a ponerlo aquí, 1x más 1y más 0z, no ponemos nada igual a 0,
Segunda ecuación, 0x más 1y más 1z igual a 0. Entonces tenemos tres incógnitas menos dos ecuaciones, un parámetro. Entonces vamos a llamar z igual a t, por ejemplo, donde t varía en r. Sustituimos aquí, pues y más z, que este es igual a 0, de donde y es igual a menos t. Y sustituimos arriba, pues x más y, que es menos t, igual a 0, luego x es igual a t. Perfecto. Entonces tenemos, vamos a ponerlo aquí, a ver si me cabe, si x y z pertenece a ese ortogonal, pues x y z sería solución del sistema y por lo tanto tenemos que su x, su y, su z serían de la forma que hemos puesto ahí, por un cierto valor de t, x sería t, la y sería menos t, la z sería t, sacamos t fuera, t por 1, menos 1, 1. Todo vector de ese ortogonal se expresa como combinación lineal del 1, menos 1, 1, entonces ese ortogonal vendría generado por el vector 1, menos 1, 1. ¿Vale? Y bueno, lo de siempre, este vector es distinto de 0, 0, 0, por lo tanto el conjunto formado por este vector 1, menos 1, 1, esto sería un sistema libre que genera ese ortogonal, luego es una base. Entonces el conjunto formado por el 1, menos 1, 1 es una base de ese ortogonal. Ahí está. Entonces tenemos que el conjunto formado por el 1, menos 1, 1 es una base de ese ortogonal y entonces, bueno, ya sabes, estamos trabajando en R3, que esa suma directa, ese ortogonal te da todo R3 y si unimos estas bases te va a quedar eso, una base de todo R3 y esa es la base buena para obtener la proyección ortogonal de base S. Voy a borrar todo esto, los cálculos de ese ortogonal y su base. Si quieres repasarlo, pulsa pausa, borro. Bueno, vamos a escribir una alternativa para el cálculo de la base de ese ortogonal que me parece muy interesante, de hecho la vamos a utilizar en alguna ocasión posteriormente. Mira, tú te coges la ecuación, en este caso solamente una ecuación cartesiana de S, menos x más y menos z igual a 0. Y ahora en la parte izquierda los pones de forma detallada, pues, los productos que se están formando ahí. Menos x es menos 1 por x. Los factores van a ser x y z. Más y, pues eso es 1 por y. Y ahora menos z, que es más menos 1 por z. Igual a 0. Pero fíjate que esto es el resultado de multiplicar el vector menos 1, 1, menos 1 por x y z. Bueno, entonces podemos escribir S, bueno, los x y z pertenecientes a R3, tales que... Y ahora, en lugar de escribir menos x más y menos z igual a 0, pues escribimos esto. Vamos a escribirlo al revés, no pasa nada. Ya sabes que hay simetría, x y z por menos 1, 1, menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, llegamos a que S es el conjunto de vectores que al multiplicarlos por el menos 1, 1, menos 1, eso te da 0. Eso te queda el subespacio ortogonal del subespacio generado por el menos 1, 1, menos 1. Porque son los vectores tal que al multiplicarlos por menos 1, 1, menos 1 te da 0. O sea, son los vectores que al multiplicarlos por ese vector y por cualquiera que sea combinación lineal de ese vector te da 0. O sea, sería el subespacio ortogonal del subespacio generado por el menos 1, 1, menos 1. Entonces hemos expresado S de esta forma. Entonces, si calculamos ese ortogonal, pues eso sería S es el subespacio generado por menos 1, 1, menos 1 ortogonal y ahora le aplico el ortogonal. Pero el ortogonal del ortogonal, ya sabes, eso es
el propio subespacio que tenemos ahí. Por lo tanto, tenemos que ese ortogonal sería el subespacio generado por el menos 1, 1, menos 1, ¿vale? Y ya pues el razonamiento es siempre, ¿eh? Entonces te valdría también el cálculo de ese ortogonal pues de esta forma, ¿eh? Fíjate que tenemos ahí la base, ¿eh? Ese sería distinto de 0, sistema libre, luego es una base, sería esta. No te ha quedado la misma base que hemos puesto ahí, pero bueno, el vector que tenemos dentro es cambiado de signo. Entonces eso para que lo sepas, es una alternativa para calcular el subespacio ortogonal. Bueno, vamos a borrar esto. ¿Por qué escribo esta alternativa? Y alguno dirá, si ya lo has hecho de una forma, ¿por qué tienes que explicarlo de otra? Pues bueno, porque ya sabéis que el saber no ocupa lugar y esto forma, y eso es muy interesante. Y bueno, se pueden utilizar en un mismo tipo de ejercicio pues distintas alternativas. Bueno, lo importante aquí es que, como hemos dicho, si tú unes las bases de ese y de ese ortogonal, esto te queda una base de todo R3. Entonces tendríamos que el conjunto formado por el 1, 1, 0, el menos 1, 0, 1 y 1, menos 1, 1, esto es una base de R3. ¿Vale? Si le llamamos B a esto, casi no he dejado espacio ahí, donde tenemos una parte en S y tenemos una parte en ese ortogonal. Y entonces ya vamos a por la proyección ortogonal de base S. Bueno, la proyección ortogonal de base S, pues te la piden, pues tú vas a dar la expresión analítica. Y bueno, esta base es muy interesante para obtener esa proyección ortogonal porque tú sabes que la proyección ortogonal de base de S a los vectores de S los deja igual y a los vectores de ese ortogonal los lleva al vector nulo. Entonces, a partir de esta base, si nosotros llamamos a la proyección ortogonal P, por ejemplo, también le podríamos llamar F, como quieras, le llamamos P de proyección ortogonal, pues si tú calculas la matriz respecto a la base esta B de P, pues lo dicho, a los dos primeros vectores los llevas a ellos mismos por la proyección ortogonal. Entonces tendríamos para estos vectores, lo llevas a los mismos, la identidad, ¿no? Entonces la identidad, pues ponemos una matriz por bloques. Entonces en las dos primeras columnas, como a estos vectores los llevas a ellos mismos, tendrías la identidad, pues pones un primer bloque. Tenemos dos vectores en la base de S, luego una matriz 2×2, la matriz de identidad de orden 2. ¿Vale? Y ahora, a los vectores de S ortogonal los llevamos al 0. Pues entonces la tercera columna ponemos un 0. O sea, tendrías que poner una matriz diagonal, ahora completamos esto, donde en la diagonal principal ponemos tantos unos como vectores tenemos en la base de S y tantos ceros como vectores tenemos en la base de ese ortogonal. Entonces esto es MVP y ahora, como decía, para obtener la proyección ortogonal de base S, o sea, la expresión analítica, pues en primer lugar vamos a obtener la matriz de la base canónica. Entonces se hace la base canónica de R3. Me pregunto, ¿cuánto vale MCP? Entonces, lo primero que hacemos es un diagrama donde ponemos lo que tenemos. En primer lugar, R3, R3P. Tenemos la matriz respecto de las bases B y B. Ya sabes que MP, P es MBP. Entonces tenemos aquí la base B, aquí la base B y queremos MCP, que es MCCP. Queremos empezar en T y acabar en T. T es base de R3, C es base de R3 y ahora pues aquí vamos a poner las identidades, porque ya sabes que quieres calcular MCP, entonces no quieres marear a la P al componer. Entonces, ¿qué aplicaciones lineales tengo que poner ahí para que al componer me quede la P? Como ya tengo la P, pues identidades. Entonces ya sabes que las flechas van hacia la derecha, esta sería la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Y entonces tenemos que, si tachamos esto y esto, o sea, las paradas intermedias, tenemos, vamos a ponerlo por aquí, que MCCP
Es la composición de P con identidades, te da P. Esto sería, y ahora si consideramos las paradas intermedias, pues tendríamos 3 aplicaciones lineales, luego 3 matrices. Entonces cuando tenemos una matriz hacemos actuar sobre un vector, una aplicación lineal, ya sabéis que ponemos ese vector, sus coordenadas respecto a la base que corresponda, como una matriz columna, detrás de la matriz. Entonces la primera matriz que actuaría sería esta, la segunda esta y la tercera esta de aquí. Ya simplemente es comprobar lo que tenemos aquí. En primer lugar, MCB identidad R3. Ahora MBBP, o sea, MBP. Y finalmente MBC identidad R3. Entonces ahí MBP ya la tenemos. Falta calcular las matrices de cambio de base que aparecen ahí, al principio y al final. Calculamos en primer lugar MBC de identidad de R3, ya sabes que esta matriz de cambio de base es muy fácil porque la segunda de las bases es la canónica, simplemente tenemos que copiar la base B en las columnas. Eso por definición de la matriz de una aplicación lineal. Tendríamos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1 y ahora 1, menos 1, 1. Y ahora MCB identidad de R3 es la matriz del cambio inverso, pues ya sabéis que esto es la inversa. MBC identidad de R3 menos 1 sería la inversa de la matriz 1 menos 1, 1, 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, inversa, y esta inversa pues la calculas, y si esto lo haces, yo lo he hecho, y me queda... Bueno, yo ya sé que estamos en nivel top, pero eso no quiere decir que yo me pueda equivocar calculando la inversa de una matriz. Entonces siempre pues es conveniente multiplicar estas dos matrices y ver qué resultado te da la matriz de identidad para eso, para tener que es la matriz inversa. Bueno, esto si lo haces, yo lo estoy haciendo mentalmente. No hace falta escribirlo, pero compruébalo bien, se cumple y entonces, bueno, pues ahora sustituir aquí, pues tendríamos MBC identidad de R3, que sería por MBP, por ahora MCB, pues ponemos eso que hemos obtenido al final. Entonces ahora tenemos ese producto de 3 matices, pues podremos asociar como queramos, se satisface la propiedad asociativa para el producto matrices. Entonces puedes multiplicar por ejemplo las dos primeras y el resultado multiplicarlo por la tercera como quieras, y esto si lo haces pues te queda entonces ahí tenemos MCP. Entonces bueno, a partir de MCP de la matriz respecto a la base canónica de P, pues puedo obtener la expresión analítica. Borro lo de abajo, si quieres repasarlo pulsa pausa. Para la expresión analítica queremos calcular pues, P de X y Z. Ya sabes que ese X y Z, pues, las componentes coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica. Entonces para calcular pues, la imagen, como tenemos las coordenadas respecto a la base canónica, utilizamos MCP. Ya sabes que esto lo multiplicamos por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas respecto de la base inicial, que es C, y esto al hacerlo nos va a dar una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de la imagen respecto de la base canónica, porque es esto CC. Entonces sustituimos MCP, tenemos ahí, multiplicado por X y Z. Y entonces, bueno, una matriz 3×3 por una matriz 3×1, el resultado te da una matriz 3×1. El primer elemento, el elemento 1, 1, primera fila por primera columna, 2 tercios por X más 1 tercio por Y más menos 1 tercio por Z. El segundo elemento, elemento 2, 1, segunda fila por primera columna, 1 tercio X más 2 tercios Y más 1 tercio Z, y
elemento 3,1, tercera fila por primera columna, menos 1/3 x, más 1/3 y, más 2/3 z. Ya sabes que esto serían coordenadas de la imagen respecto a la base canónica, pero como las coordenadas respecto a la base canónica coinciden con las componentes, lo voy a escribir directamente porque no tengo espacio. Pues esto sería simplemente poner ahí, pues eso sería sub c, pero como son coordenadas respecto a la base canónica, puedo ahorrarme la c. Copiamos. Y bueno, como siempre, pues he ido falto de espacio. Vamos a ponerlo esto ahí. Así. Esta sería la expresión analítica de la proyección ortogonal de base S, que hemos llamado P. Entonces, esto lo vamos a poner ahí arriba y seguimos con el segundo apartado. Segundo apartado, ya sabes, distancia de 1, 1, 1 a S, distancia de 1, 1, 1 a su proyección ortogonal. Su proyección ortogonal, pues podemos calcularla a partir de esta proyección ortogonal general que nos da la proyección ortogonal de cualquier vector. Eso lo vemos ahora enseguida. Voy a borrar todo esto. Si quieres repasar, pulsa pausa, borro. Entonces ahí tenemos la proyección ortogonal. Me sale un poco hacia arriba, ¿vale? Porque antes no me cabía. Bueno, entonces vamos al apartado 2. Nos piden la distancia de 1, 1, 1 al subespacio S. Ya sabes que esto, pues esa distancia se alcanza. Esto es la distancia de 1, 1, 1 a la proyección ortogonal en S de 1, 1, 1. Por definición, esa distancia sería el ínfimo de las distancias del 1, 1, 1 a vectores de S. Pero hay un resultado que dice que esa distancia se alcanza y se alcanza ese ínfimo en la distancia de 1, 1, 1 a la proyección ortogonal de 1, 1, 1 en S. ¿Vale? O sea que ese ínfimo es mínimo para aquellos que sois más pro. Bueno, entonces esto te quedaría la proyección ortogonal en S del 1, 1, 1. Pues esto hemos obtenido la proyección ortogonal de base S. O sea, simplemente sustituir ahí en esa expresión analítica de la proyección ortogonal de base S. Eso nos da las proyecciones ortogonales de todos los vectores de R3. Entonces aquí la X es 1, la Y es 1, la Z es 1, sustituimos en la expresión esa que tenemos ahí. Tendríamos, bueno, X y Z1 aparecen como factores, pues queda simplemente los otros elementos que tenemos ahí. Los ponemos aquí rápidamente. Y esto pues es muy fácil, te queda 2/3, 4/3, 2/3. Entonces esto lo sustituimos ahí. Esto sería la distancia del 1, 1, 1 al 2/3, 4/3, 2/3. Y ya sabes que la distancia entre dos vectores es el módulo de la diferencia, la norma de la diferencia. 1, 1, 1 menos 2/3, 4/3, 2/3. Esto sería el módulo, y ahora hacemos la resta de esos vectores, te queda 1/3 fácilmente, 1 menos 4/3 que es menos 1/3 y 1 menos 2/3 1/3. ¿Vale? Entonces ya sabes, esto pues ya sabes que sería la raíz cuadrada del producto escalar de ese vector por sí mismo, y ya sabes que eso si lo haces pues te queda la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, 1/3 al cuadrado más menos 1/3 al cuadrado más 1/3 al cuadrado, que esto te queda, vamos a ponerlo aquí, en la raíz cuadrada de 1/3 al cuadrado, eso te queda 1 partido de 9, más menos 1/3 al cuadrado es 1/9 también, más 1/3 al cuadrado que es 1/9, esto te queda la raíz cuadrada
de 3/9, ¿qué te queda? Raíz de 3 partido por 3. Y esa sería la distancia. Si quieres lo ponemos aquí. Distancia de 1, 1, 1 a S sería raíz de 3 partido por 3. Entonces, los resultados que interesan aquí, que nos piden, es esto de aquí y esto de aquí. Y hemos terminado con el ejercicio.